Olá, estamos começando mais um programa Opinião e hoje nós vamos conversar sobre a reforma da Previdência. Parte da proposta da reforma de Paulo Guedes do governo Bolsonaro é a adoção do sistema de capitalização nos mesmos moldes que foram implementados no Chile em 1980. Para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos a Camila Urus, que é do Movimento Internacional dos Trabalhadores do Chile. Olá, Camila, tudo bem? Todo bien, muy buenas tardes. Camila, o governo brasileiro está querendo adotar um modelo de previdência aqui, como foi adotado no Chile, o regime de capitalização. Explica para a gente como é que funciona esse modelo. Ya, primero que todo, me gustaría partir explicando el modelo que existía antes y cómo la dictadura, con una contrarreforma, atacó las jubilaciones de los trabajadores chilenos. Antes de 1920 existían lo que se llamaban las cajas de seguro, que es algo un poco similar a lo que existe acá en Brasil, que se caracterizaba por dos elementos. Con todas las desigualdades que igual tenía estos dos elementos, que era un financiamiento tripartito, es decir, tanto el Estado como el trabajador como el empresario contribuían, y segundo, tenía un enfoque solidario, es decir, el trabajador activo que contribuía estaba también financiando a los jubilados de ese momento. ¿Ya? Esto fue un modelo que estuvo mucho tiempo hasta que llegó la dictadura. La dictadura viene a tratar de frenar y derrotar un proceso de ascenso del movimiento obrero de los trabajadores, donde existía incluso doble poder con los cordones industriales, donde los trabajadores expropiaban fábricas y se las tomaban. Viene la dictadura de Pinochet, con toda la intervención también de Estados Unidos, obviamente, y el respaldo, y vienen a aplicar una serie de contrarreformas al estilo de Chicago Boys. Comienzan a privatizar la salud, la educación, a partir de una dictadura sangrienta que dejó, hasta ahora se reconocen, más de 2.300 asesinatos. Entonces, toda esa represión fue necesaria para aplicar estos planes, y dentro de esos planes, bueno, hay dos en el mundo del trabajo. 1978 fue el plan laboral de José Piñera, el hermano del presidente actual de Chile, que es Sebastián Piñera. Y en 1980 lanzan el decreto de ley 3500, que crea las administradoras de fondos de pensiones, que son la AFP. Este decreto se impone cuando no existían ni siquiera libertades democráticas las más mínimas, en una reunión de la Junta Militar, que eran 4 personas más, o sea, 4 personas en total, incluyendo al ministro de Trabajo, que era José Piñera. Plantea al estilo Chicago Boy, con toda la política de Estados Unidos, esta reforma que viene a privatizar y a generar una capitalización individual de las pensiones de los trabajadores. Y en esa reunión ni siquiera el mismo Pinochet estaba totalmente convencido por los efectos adversarios que podría traer. Entonces, en esa misma reunión dice, bueno, hagamos este experimento. Chile se utiliza como un laboratorio para todas estas medidas neoliberales. Hagamos el experimento, pero a las Fuerzas Armadas no las metamos dentro de este experimento, porque obviamente no querían afectar sus intereses. Entonces, a partir de eso se generan las administradoras de fondos de pensiones, que hasta 1996 eran 22, y después, con la concentración del monopolio, etcétera, hoy día quedan 6 solamente, que son las que tienen todo un monopolio con los fondos de los trabajadores, haciendo un negocio brutal. Cuando está la dictadura en su mismo momento, para que veamos la ligación entre los políticos, las autoridades y las mismas negocios de la AFP, 12 ministros de la dictadura están participando de directorios de la AFP. Entonces, a partir de esta dictadura sangrienta, se impone esta contrarreforma que viene a afectar a los trabajadores. Bueno, además de la represión que se impone para aplicar esta contrarreforma, también hay toda una campaña de falsas promesas para convencer a los trabajadores de que las AFP son la mejor alternativa. Dentro de eso prometen que va a existir una tasa de retorno, o sea, de reemplazo, es decir, como la devolución que se le va a devolver al trabajador con respecto a su sueldo, de un 80%. Hoy día en la realidad vemos que con suerte llega al 20%. Y la verdad muestran como que es la mejor salvación, diciendo que al invertir, al tener este sistema de las AFP, los trabajadores van a poder tener también mayores ganancias. Entonces, con este nuevo modelo, el sistema como de jubilación o de seguridad chileno queda dividido igual en 4 formas, en 4 aspectos. Las AFP por un lado, el IPS, que es el Instituto de Previsión Social, que aún se mantiene, que era el modelo antiguo. En su primer momento no fueron los trabajadores obligados a pasarse a la AFP, pero con esta campaña de engaño muchos se trasladaron, y hoy día el trabajador joven nuevo ya no tiene posibilidad de ingresar al IPS, solamente a las AFP. Están también las compañías de seguro,
Y están, por otro lado, la forma en que administran las pensiones y las contribuciones de las Fuerzas Armadas, que se llaman CAPREDENA o DIPRECA. Entonces, la mayoría de la población está en la AFP, pero las Fuerzas Armadas también tienen este método distinto que los beneficia mucho más después, como veremos más adelante. Foram mantidos os privilégios das Forças Sí. Armadas. Después ahí podemos también ver algunos datos más concretos en la segunda pregunta. Camila, você mencionou as administradoras de fundo de pensão. Explica pra gente qual é o papel delas nesse sistema de previdência do Chile. Ya, mira, ¿cómo funciona? Hoy día el trabajador de su salario tiene que contribuir un 10%, entregárselo a esta administradora, a su AFP, que hoy día son 6 las que están controlando el monopolio. Le entrego el salario y esta administradora de fondo de pensión no solo administra ese 10% del salario, sino que también lo usa para invertir en negocio. Después con una reforma que hubo del expresidente Lagos del Partido Socialista, supuestamente falsa izquierda, se abre que estas inversiones también pueda hacer en el extranjero. Entonces con eso se genera todo una especulación por parte de los empresarios, generando también lucro para ellos. Además de invertir con este 10% de los trabajadores, se le pasa también plata a los bancos, con una tasa anual que ellos van teniendo una rentabilidad de 4%. Y después los mismos bancos, con esa plata que era de los trabajadores, que las AFP se las pasaron, generan préstamos a los mismos trabajadores, pero con una tasa de interés, es decir, de aumento después del cobro, que pueden estar entre un 25 hasta un 40%. O sea, la verdad es un verdadero robo, un verdadero negocio que están haciendo con las platas de los trabajadores. Este sistema, la gente no se puede salir después de que entre en la AFP. Hasta ahora de las 6 AFP, 3 son dueños de estadounidenses, una es de Brasil, otro es de Colombia y el otro ahora es una nueva que también es chileno. Pero todas tienen esta metodología de hacer negocios, en especular con las platas de los trabajadores chilenos. Mencioné anteriormente que había otro modelo también, que eran las compañías de seguro. Las compañías de seguro no tienen estas inversiones tan riesgosas, pero por la negativa las pensiones que ellos tienen son mucho más bajas, y la plata que va quedando el trabajador si se muere después de jubilado no es traspasable para sus hijos, su familia, sino que simplemente se la queda la compañía de seguro. Por eso también, como con los elementos negativos del otro sistema, las AFP están acaparando la mayor parte de la población. ¿Qué ha implicado esto en cifras en concreto? En los últimos 25 años, las AFP han recibido por ingreso de contribución de los trabajadores alrededor de 90 billones de pesos y ha devuelto para pagar pensiones en el mismo tiempo 30 billones, es decir, un tercio de lo que ingresa por plata de los trabajadores lo ha devuelto. Los otros 2 tercios es simplemente robo que queda para sus negocios y su especulación. E hoje, 40 anos depois da adoção desse sistema, como está a aposentadoria dos trabalhadores chilenos? Bueno, allá las jubilaciones están en una situación crítica. Eso fue lo que impulsó a que desde el 2015, con más fuerza, el 2016, los trabajadores saliéramos en masa a las calles contra las AFP. En concreto, bueno, las AFP al funcionar con este modelo de inversiones, cuando hay mayor rentabilidad o les funcionan en saldo positivo estas inversiones, el único que gana son los dueños de la AFP. Pero cuando hay pérdidas, por ejemplo, cuando se generó también la crisis económica en Estados Unidos 2007, 2008, esa pérdida va para el bolsillo de los trabajadores y para los fondos de los trabajadores. Entonces, esa situación ha sido muy, muy caótica, teniendo a ancianos hoy día, a los adultos mayores en situaciones donde no pueden costearse la salud. De hecho, de las tasas de los suicidios en Chile, los que más se suicidan son adultos mayores y también la juventud. Entonces, hay una desprotección total. Y eso se contrasta con los casos que uno ve también en paralelo de la situación de privilegio de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, alternativamente nosotros vimos que los trabajadores comunes y corrientes cotizamos un 10% del salario. Las Fuerzas Armadas con este sistema cotizan el 6% y su tasa de reemplazo, es decir, lo que vuelve del salario de ellos para después cuando tengan jubilación, es de un 66 a un 80%. Estamos hablando que los chilenos comunes y corrientes tenemos un 20% con suerte. Eso se acerca alrededor de unos 800 reales de Brasil,
que la verdad no es ni siquiera el salario mínimo de Chile, que no alcanza para cubrir las necesidades más básicas. Salió también hace poco unos reportajes porque hubo todos unos casos de corrupción de las Fuerzas Armadas y eso se combinó con que estaban siendo cuestionados también muchos militares que fueron condenados por falta de los derechos humanos durante la dictadura. Se vio que recibían también alrededor de 2.700 reales por jubilación, cuando un trabajador común y corriente, 700, 800 reales. El caso también muy llamativo, que fue lo que está recibiendo la viuda de Pinochet, el dictador, era también una suma que llegaba a ser 21 veces lo que recibe en jubilación un trabajador común y corriente. Entonces todo esto generó mucha bronca por las contradicciones que se viven, las pésimas condiciones también de vida de los adultos mayores, que generaron en movilizaciones masivas que decantaron en el 2016. Camila, você disse que a taxa de retorno é em torno de 20%. As famílias conseguem sobreviver com esse valor? No, para nada. O sea, eso es lo que ha generado toda esta explosión. Hace poco en Chile hubo un caso que impactó mucho y que volvió a reabrir el debate de las AFP, en donde una pareja de ancianos jubilados se suicidó y dejó una carta explicando que no querían ser más una carga para su familia económica ni nada. Entonces, la situación de hoy día de los ancianos, de los adultos mayores, es de un abandono total que se manifiestan en situaciones barbáricas como esos suicidios. Tienen que pagar salud, se les sigue descontando también lo que es FONASA en general, que es el Sistema de Salud Público, y no logran, imposible sobrevivir con, hoy día el salario mínimo está en 300.000 pesos. Según estudios, se dice que para que una familia de 4 personas salga recién de la línea de la pobreza, se requieren a más de 410.000 pesos. Y el jubilado no está ni siquiera alcanzando ese salario mínimo, sino que un 20% de ese salario mínimo a veces. Hoy día está, como les dije anteriormente, en 700 reales. Eso la verdad no alcanza para cubrir las necesidades y por eso muchos adultos mayores son dejados en el abandono y terminan en casos trágicos como lo que le pasó a esta pareja. E sobre essas mobilizações, como elas têm sido? Elas ainda estão acontecendo? Mira, a partir de esto se empezaron a reorganizar al principio unos sectores que se convocaron en la coordinadora No Más FP. Empezó a llamar movilizaciones, eran ahí tranquilas, pero en el 2016 tuvimos alrededor de más de 1 millón de personas en las calles, por esta situación ya de ya no aguantar más las bajas pensiones. Y la demanda central era no más AFP. Ahí en ese momento los distintos gobiernos, Bachelet propuso una AFP estatal, pero con el objetivo de mantener el negocio de las 6 AFP existentes. La gente dijo, no nos interesa una AFP estatal, queremos acabar con este negocio de las AFP. A partir de eso se generan demandas, como volver a un sistema tripartito, solidario, etc. Y la movilización estaba muy álgida. Se mantuvo muy alta en un periodo y fue el movimiento que más marcó la coyuntura de la lucha de clases en Chile. Pero la política de las direcciones llevó a un desgaste de la movilización, porque en ese momento la tarea central hubiese sido preparar una huelga general para justamente acabar con la AFP, un paro nacional que sea, como nosotros decimos, efectivo, es decir, que los trabajadores de la producción, los obreros, paren. Sin embargo, estas marchas tuvieron más caracteres familiares, después la llamaron a un paro nacional para el 4 de noviembre, supuestamente. Ahí el movimiento de la coordinadora No Más FP mostró sus límites porque no logró sacar al movimiento obrero, no logramos unificar ahí, entonces no fue un paro efectivo, sino que simplemente pararon los sectores públicos, algunos estudiantiles, etc. Y hasta ahí llegó un pic y después la política de la coordinadora fue llamar a marchas los domingos. Y hoy día, ¿en qué están? En que están levantando un IPL, que es la Iniciativa Popular de Ley, que es una contrapropuesta de ley frente a las que están lanzando los gobiernos. Tanto Bachelet como Piñera, a partir de todo este boom de las movilizaciones, se vieron obligados a poner en sus campañas como uno de los temas centrales reforma de las pensiones. Y este IPL, el objetivo de la dirección de la coordinadora No Más FP es que se lleve y se vote en el Congreso, confiando en sectores hoy día neorreformistas como el Frente Amplio. Pero dejaron a segundo, tercer, quinto plano el llamado a preparar de verdad efectivamente una huelga general con los trabajadores, que eso fue, nosotros creemos, el límite donde ya decantó después el movimiento y ya está en un reflujo. El 30 de marzo fue convocada una movilización.
Fue una movilización mucho menos masiva que las anteriores por todo este desgaste ya de que los trabajadores dicen vamos a marchar pero no pasa nada, convocan movilización los domingos, el 30 de marzo fue un domingo y ahí no se logra nada. Entonces, por toda esta situación de como cansancio, llegó muy poca convocatoria y el discurso general de la directiva de la coordinadora Noma FP, Luis Mesina, es llamando a los parlamentarios que voten el pero vamos a vigilar cómo, decía, vamos a vigilar cómo votan, es decir, trasladando todo el conflicto al Parlamento cuando la verdad este Parlamento corrupto no va a solucionar el problema. Uno si empieza a estudiar, yo dije, en la dictadura 12 ministros fueron de los directorios de las AFP. Ahora han salido estudios en donde muestran que más de 40 ministros de las distintas coaliciones, con ex Concertación, ex Nueva Mayoría y la derecha, han estado involucrados en los directorios de las AFP. Entonces, por ejemplo, en el 2006, cuando se estaba justamente discutiendo una reforma de pensiones por parte del gobierno de Bachelet, la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, entra al directorio de una AFP. Entonces, hay mucha ligazón los mismos políticos que gobiernan hoy día son los que están lucrando y generando también su negocio con estas administradoras de fondos de pensiones. De hecho, está también establecido, se informó que la FP Cuprum, una de las distintas FP, durante el 2012 y el 2014 creo que financió también campañas electorales de forma secreta. Con la misma plata de los trabajadores que ellos contribuyen, financian campañas electorales de los políticos para después justamente seguir atacando los derechos. Entonces hay un vínculo muy estrecho, inseparable entre los políticos, el parlamento, los presidentes, el gobierno y el negocio de las AFP. Por eso nosotros creemos que para sacar a las AFP vamos a tener también que sacar al parlamento corrupto, etc. Pasa por ahí una salida mucho más desde la perspectiva de los trabajadores. El negocio de las AFP es tan interesante para los empresarios que hoy día, bueno, su rentabilidad va desde el 25% sobre lo que invirtieron hasta el 30-35%. Hay unos investigadores que dicen que hoy día solamente quizás las drogas o las armas puede tener una rentabilidad mayor. Y ese dinero que han tenido acumulado con todo este proceso hoy día representa el 70% del PIB chileno. O sea, de ese nivel estamos hablando. Son 167 millones de dólares que abarca el 70% del PIB chileno, es una cifra muy enorme. Entonces, este negocio que están teniendo las administradoras de fondos de pensiones es riqueza para ellos, pero hambre para los trabajadores. Obrigado, Camila. A gente fica aqui com mais um programa Opinião e só lembrando que você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube e no nosso site. Obrigado.